En este video vamos a explicar cómo derivar cualquier función que tenga un radical. Entonces, permítanme. Y bueno, cualquier radical, recordemos por las leyes de los exponentes, si yo tengo una literal elevada a un grado y a otro, esto es lo mismo que tener este cociente en la potencia, o sea, en el exponente, ¿vale? Entonces, en este video vamos a explicar, usando precisamente una ley de potencias, la derivada de cualquier función radical. Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, y también hay que recordar no nada más la ley de la potencia, sino también hay que recordar que la derivada de una literal elevada a un exponente es lo mismo que nx a la n menos 1. Con esas dos herramientas, yo ya estoy listo para empezar a calcular una función radical, ¿vale? Entonces, si yo tengo la derivada de la raíz de x, esto va a ser lo mismo. Esta es la derivada más sencilla, x a la 1/2. Entonces yo aplico mi ley de potencias. El 1/2 baja multiplicando y derivo x al 1/2, le voy a restar un entero. Y esto es 1/2, x a la menos 1/2. Yo sé que un entero, 1/2 menos un entero es lo mismo que 1/2 menos 2/2, y me queda menos 1/2, ¿vale? Entonces es muy sencilla. Obviamente esta potencia la puedo expresar como 1 entre 2 la raíz de x, haciendo el regreso de la ley de potencias. Entonces, como segundo ejemplo, vamos a ir haciendo una función cada vez más compleja. Y supongamos que ahora vamos a derivar esta función. La raíz cúbica ahora vamos a derivar a esta función, la raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, lo primero que hacemos es expresar por leyes de potencias el grado del exponente. Y luego aplicamos la fórmula de derivada. Y me queda 2/3 por x a la 2/3 menos un entero. Y yo ya sé que 2/3 menos un entero es igual a 2/3 menos 3/3. 2 menos 3 me queda menos 1/3. Entonces, esto lo hago en grande porque sé que se les dificulta mucho las fracciones. Entonces me queda menos 1/3, ¿vale? Entonces esto me va a quedar 2/3 x a la menos 1/3. Pero por ser negativo baja, recuerden, x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Entonces va a bajar con exponente positivo. Entonces me queda 2/3 por, aquí le voy a poner un punto, por x a la 1/3. Pero me va a quedar entonces, regresando a la ley de exponentes, me va a quedar 3 veces la raíz cúbica de x a la 1. Así me queda. Este 3 multiplica es este, y este cubo es el grado de la raíz. Bueno, y ahora vamos a hacer un poco más complejo esto. Siempre se puede más. Y en nuestro video anterior vimos la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena habla acerca de la composición de funciones. Entonces puedo hacer una composición de funciones teniendo una función lineal elevada a un radical. Y vamos a ver qué sucede con esto.
vamos a proceder a transformar el exponente y luego a derivar. Recuerden, cuando es regla de la cadena, la derivada de una función compuesta es igual a la derivada del primer término evaluado en la función de adentro por la derivada de la función de adentro. Entonces, ¿cuál es la función interna? X menos 1 y la externa la raíz cuadrada. Entonces tenemos dos funciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, poner atención en esto. Entonces, la derivada de X menos 1 a la 1 medio. Entonces, esto va a ser lo mismo. Voy a usar la ley de potencias, pero la ley de potencias de la función compuesta, que dice que la derivada de g de x a la n con respecto de x es igual a n por g de x a la n menos 1 por g' de x. Esa es la fórmula de derivación, ¿vale? Entonces me queda 1 medio, estoy derivando la potencia primero y la evalúo en el mismo lugar, x menos 1 a la 1 medio menos 1 por la derivada de x menos 1. Entonces, esta parte es esta parte y g' de x es esta parte, ¿vale? La función interna. Entonces, esto va a ser lo mismo que 1 entre 2 veces x menos 1 a la 1 medio por la derivada de x menos 1, pero la derivada de x con respecto de x es 1 y la derivada de 1 con respecto de x es 0. Entonces todo esto se multiplica por 1. Entonces me queda 1 entre 2 y uso el radical en vez de la potencia de x menos 1. Y este es mi resultado final. Y se dieron cuenta que usé ley de potencias, derivada de una potencia, derivación compuesta y saqué mi resultado. Vamos a ver un último ejemplo que va a ser un poco más elaborado y vamos a checar cómo se resuelve. Muy bien, ahora voy a tener este radical. Y este radical es un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque lo interno ya es más complejo, ¿vale? Entonces, voy a tener mi derivada ¿de quién? De x cúbica menos 2x cuadrada elevada a la 1/5. Ahorita ya no tengo ni raíz cuadrada ni cúbica, ya tengo raíz quinta y lo puedo generalizar a una raíz enésima. Y entonces me queda que esto es igual a 1/5 por la regla de la potencia, ¿sale? De x cúbica menos 2x cuadrada a la 1/5 menos un entero por la derivada de lo interno, que es x cúbica menos 2x cuadrada, derivada de x. Voy a borrar esta parte porque nos hace ruido. Pero recuerden las fórmulas, ¿no? Entonces, yo sé que 1/5 menos un entero son 1/5 menos 5/5. 1/5 menos 5/5 me queda menos 4/5. ¿Vale? Esa es habilidad para operar funciones o exponentes racionales. X cúbica menos 2 a la x cuadrada a la menos 4/5. Y la derivada de x cúbica menos 2x cuadrada es, esta va a ser ¿quién? 3x cuadrada menos 4x. Acuérdense, la suma de las derivadas. La derivada de x cúbica
es 3x cuadrada, y la derivada de 2x cuadrada, 2 por 2 me da 4, x a la 2 menos 1 que me queda x a la 1. Entonces fíjense, aquí está muy bonito. Este multiplica el 1, entonces va a quedar numerador 3x cuadrada menos 4x, y en el denominador me va a quedar 5, la raíz quinta, ¿de quién? De x cúbica menos 2x cuadrada elevada al la cuarta potencia. Esta ya estuvo más compleja, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta, empezamos de menos, más, e inclusive podemos hacerlo con puras literales, o sea, tener en vez de números en el radical podemos hacer reglas generales. No lo haré en este video, si ustedes me lo piden en videos posteriores podemos hacer ejemplos más complejos. Por el momento esta es la muestra, por el momento esta es la muestra de cómo utilizar las leyes de potencias para encontrar la derivada de cualquier función radical. Agradezco su atención y nos estamos comunicando. Gracias.